Izuku caminaba por las calles con paso firme, su respiración acompasada, los músculos de su cuerpo tensándose y relajándose en cada movimiento como engranajes de una máquina perfectamente afinada. Ya no era el mismo niño enclenque de hace un mes, el que bajaba la cabeza cuando alguien lo miraba o el que se hacía pequeño ante las burlas de Bakugo y la indiferencia de su propia familia. Ese Izuku había quedado enterrado en la azotea de aquel edificio, junto con sus lágrimas y sueños ingenuos de convertirse en un héroe como All Might. El Izuku que avanzaba ahora por la acera, con el uniforme escolar impecablemente colocado sobre su nuevo físico atlético y con el brillo frío en sus ojos verdes, era alguien completamente distinto. Su cuerpo había cambiado de forma radical. Antes medía apenas 1,63 m, frágil y sin masa muscular. Ahora, con 1,80 m, sus hombros eran más anchos, su pecho firme y marcado, sus brazos tensos y definidos. Su resistencia también se había transformado. Podía correr kilómetros sin perder el aliento, hacer flexiones, levantar peso o saltar distancias que hubieran parecido imposibles semanas atrás. Cada punto invertido en sus estadísticas era un ladrillo en la construcción de su nuevo ser, y él estaba disfrutando el proceso como si moldeara su propio destino con las manos. El sistema lo había recompensado bien por su primera mazmorra. Aquella victoria contra los esqueléticos y el jefe Astaroth le había dado no solo experiencia y monedas, sino también la certeza de que había un camino alternativo al que todos llamaban heroísmo. Un camino mucho más oscuro, secreto, pero infinitamente más honesto. Ya no buscaba salvar desconocidos ni escuchar gritos de fanáticos agradecidos. Quería poder. Quería fuerza. Quería la seguridad de que nadie más volvería a verlo con desprecio. Con las monedas acumuladas en las últimas misiones y recompensas diarias, había entrado de nuevo a la tienda del sistema. Allí lo encontró, un arma que lo dejó sin palabras. Un rifle mágico, de un tono plateado con detalles dorados y líneas azuladas que brillaban como si estuvieran vivas. Su diseño elegante escondía un poder devastador. Akasa había listado sus funciones. Disparaba proyectiles de agua comprimida capaces de atravesar incluso acero, y, con la habilidad secundaria, esas balas podían convertirse en hielo al contacto, congelando todo lo que alcanzaran. El arma, llamada Hydra Rifle, era cara, 500 monedas del sistema, casi todos sus ahorros. Pero Izuku no dudó. Lo adquirió sin pensar en el costo. Ahora lo llevaba guardado en su inventario, esa dimensión infinita donde el tiempo se detenía y los objetos permanecían en perfecto estado. Solo con pensarlo, podía materializarlo en sus manos, sentir el peso frío del metal y la energía mágica vibrando en su interior. Era un arma de precisión, de distancia, que equilibraba su estilo de combate cuerpo a cuerpo con las dagas que había conseguido en la mazmorra anterior. Si quería sobrevivir a retos más grandes, necesitaba versatilidad, y él lo sabía. Mientras avanzaba hacia su secundaria Orudera, notaba cómo los transeúntes lo miraban de reojo. No era solo por su altura, sino por la forma en que caminaba. Ya no parecía un niño tímido, sino un joven con presencia. Sus pasos resonaban con confianza, su postura erguida emanaba seguridad, y aunque él no lo buscaba, muchos sentían un ligero escalofrío al cruzarse con su mirada seria. Los días en casa seguían siendo los mismos. Su madre, Inko, apenas lo notaba, ocupada en su hermana Izumi, la estrella de la familia con su kit telequinético. Ella recibía felicitaciones, consejos y sonrisas, mientras Izuku era ignorado. Pero él ya no lo resentía de la misma manera. El dolor se había convertido en gasolina. En lugar de hundirse, lo usaba para seguir entrenando, para empujar su cuerpo más allá de sus límites, para enfrentar nuevas misiones de entrenamiento cada mañana y mazmorras cada semana. La indiferencia de su hermana también lo fortalecía. Izumi no parecía darse cuenta de lo mucho que había cambiado su físico, su mirada o su energía. Ni ella ni Bakugo habían notado aún lo que se estaba gestando en las sombras. Pero Izuku no necesitaba reconocimiento. No quería ser visto todavía. Su poder era un secreto, y en el silencio de su avance estaba su ventaja. Faltaban 9 meses para los exámenes de ingreso a la UA, y la secundaria Ordera estaba más agitada que nunca. Todos hablaban de quiénes se postularían, de qué tan preparados estaban, de los rumores de que All Might estaba buscando personalmente a un sucesor. Izuku había escuchado esos rumores y había visto con sus propios ojos cómo Bakugo recibía elogios del héroe número 1 en aquella playa. El recuerdo todavía ardía en su mente, pero ya no con el mismo dolor. Ahora lo usaba como motivación. Bakugo, el arrogante que siempre lo había humillado, había sido elegido como sucesor de One for All. Eso decía todo lo que necesitaba saber del mundo de los héroes.
Un mundo de apariencias, de sonrisas falsas y de decisiones injustas. Izuku ya no quería formar parte de eso. El título de héroe no significaba nada para él. Lo que buscaba era lo que nadie más le daría: fuerza real, poder absoluto para protegerse a sí mismo. La secundaria se alzaba frente a él. Un edificio viejo, con las ventanas manchadas por el tiempo y el murmullo de cientos de estudiantes en los pasillos. Izuku subió los escalones lentamente, su mente repasando los entrenamientos de esa mañana. Había hecho series de velocidad, trabajado su puntería con el Hydra Rifle y probado nuevas combinaciones de ataque con sus dagas. Cada movimiento, cada repetición, lo acercaba más a la perfección. Entró al pasillo principal, notando las miradas fugaces de algunos compañeros. Se veía distinto, y aunque no lo entendieran, lo percibían. El aura de alguien que había atravesado la oscuridad y había vuelto más fuerte. Pero Izuku no les prestó atención. Caminó hasta su salón con calma, abrió la puerta y cruzó el umbral. El murmullo de voces se apagó por un instante. Sus compañeros lo observaron en silencio, como si intentaran reconocerlo. Bakugo estaba allí, riéndose con su grupo, y Izumi conversaba con un par de chicas cerca de la ventana. Ninguno de los dos se giró a mirarlo. Eso estaba bien. Mejor así. Izuku entró en el salón, con el mismo rostro serio y los ojos encendidos por una determinación que ya no dependía de los demás. Faltaban 9 meses para los exámenes de la UA, pero a Izuku Midoriya ya no le importaba convertirse en héroe. Su camino era otro, uno que nadie más podía ver, y estaba decidido a recorrerlo hasta el final. El murmullo del salón se apagó apenas el profesor entró, golpeando suavemente el escritorio con una carpeta para imponer silencio. Izuku, sentado en su lugar, mantenía una expresión serena, casi indiferente, mientras observaba cómo sus compañeros enderezaban la espalda y trataban de aparentar atención. El hombre carraspeó y, con voz firme, comenzó su discurso. Hoy quiero hablar de algo que seguramente todos ustedes ya tienen en mente, dijo mientras recorría con la mirada al grupo. Los exámenes de ingreso a la UA, la academia más prestigiosa del país para la formación de héroes. Al instante, las voces contenidas volvieron a surgir como un murmullo emocionado. Algunos estudiantes sonrieron con entusiasmo, otros se miraron entre sí con una mezcla de nerviosismo y ansiedad. La UA era un sueño compartido por muchos, pero también un desafío imposible para la mayoría. No es un camino fácil, continuó el profesor. Cada año solo los mejores logran entrar. Pero estoy seguro de que en esta clase tenemos algunos candidatos con grandes posibilidades. Su mirada se detuvo en dos figuras en particular. Bakugo Katsuki y Izumi Midoriya. Las cabezas giraron en dirección a ellos. Bakugo sonrió con soberbia, cruzándose de brazos, como si la noticia fuese algo obvio. Izumi, por su parte, se mostró un poco más contenida, aunque la satisfacción brillaba en su rostro. Sus Kirk son formidables. Ambos tienen un potencial extraordinario. Si mantienen la disciplina y el esfuerzo, estoy convencido de que ingresarán sin dificultades, dijo el profesor, con un tono casi paternal. Bakugo soltó una carcajada arrogante. TSK. Claro que sí, viejo. Desde el principio supe que estaba destinado a ser el mejor. Yo no voy a entrar a la UA como un estudiante más, voy a ser el número 1 desde el día que pise esa academia. Los aplausos y vítores de sus compañeros no se hicieron esperar. Izumi sonrió, disfrutando del apoyo, aunque no se dejó llevar por el mismo nivel de arrogancia. Aún así, el orgullo se reflejaba en cada línea de su rostro. Fue entonces cuando una voz surgió desde la parte trasera del salón. ¿Y qué hay de Izuku? El silencio fue inmediato. Todos los ojos se giraron hacia él, como si de pronto recordaran su existencia. Izuku alzó ligeramente el rostro, encontrándose con las miradas sorprendidas de la clase. Era la primera vez que lo observaban con tanta atención desde que había llegado esa mañana. Izumi frunció el ceño, sorprendida al notar el cambio en su hermano. Su mirada recorrió su figura y quedó perpleja. Ya no era el chico delgado y frágil de siempre. Sus hombros eran anchos, sus brazos definidos, su postura erguida irradiaba confianza. El uniforme, aunque igual que el de todos, parecía ajustarse a un cuerpo esculpido con disciplina y fuerza. Izumi tragó saliva, sin poder comprender cómo había ocurrido semejante transformación en tan poco tiempo. Bakugo, al notar las reacciones de los demás, se giró hacia Izuku. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por un instante, la sonrisa confiada se borró de su rostro.
El físico de Izuku superaba incluso al suyo propio, y eso que Katsuki siempre se había enorgullecido de ser uno de los más fuertes de toda la secundaria horrera. Una punzada de celos lo atravesó como una daga ardiente. Pero, en lugar de admitirlo, soltó una carcajada burlona. ¿Qué demonios? ¿Se supone que debo impresionarme porque ahora tienes músculos? Dijo con sarcasmo, levantando las cejas. ¿De verdad creen que Midoriya puede entrar al agua? No me hagas reír. Los murmullos volvieron a estallar. Algunos estudiantes se reían nerviosamente, otros se limitaban a observar con curiosidad. Izumi, recuperándose del impacto inicial, decidió apoyar a Bakugo. Lo siento, Izuku, pero, es verdad. Tener músculos no significa nada. Sin un Kirk, jamás podrás ser un héroe. La sala pareció volverse un juicio, todos esperando la respuesta de Izuku. El chico permaneció en silencio unos segundos, sus ojos verdes fijos en la nada, hasta que una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa cálida ni tímida como la de antes, sino una curva fría, cargada de ironía. ¿Un héroe? Repitió, dejando escapar una risa baja. Bakugo frunció el ceño. ¿Y qué te hace tanta gracia, maldito nerd? Izuku levantó la mirada, clavando sus ojos en él. Solo pienso, ¿por qué alguien como yo debería arriesgarse por personas que ni siquiera conozco? Dijo con calma, pero cada palabra llevaba un filo invisible. El salón quedó en silencio absoluto. Todos ustedes, continuó, moviendo lentamente la mano como señalando a sus compañeros, nacieron con quirks, con habilidades únicas. ¿No deberían ser ustedes los responsables de protegerse a sí mismos? ¿Por qué la vida de un héroe debería valer menos que la de cualquier civil? Un murmullo inquieto recorrió el aula. Varias cabezas bajaron, como si las palabras de Izuku hubieran golpeado un rincón incómodo de sus conciencias. Era una verdad que nunca habían cuestionado. Izuku se apoyó contra el respaldo de su silla, relajado. ¿Sacrificarse por otros, realmente es noble? No lo creo. Es estúpido. Los ojos de Izumi se abrieron con incredulidad, mientras Bakugo apretaba los dientes. Ja. Soltó Katsuki con voz burlona. Solo dices eso porque no tienes un Kirk. Porque no puedes ser un héroe. Y lo sabes. Izuku lo observó un momento, en silencio, y luego dejó escapar una leve risa seca. Créeme, Bakugo, tus palabras no significan nada para mí. Un murmullo aún más fuerte recorrió el salón. Varios estudiantes se miraban entre sí, indecisos. Algunos empezaban a preguntarse si, tal vez, Izuku tenía razón. Que la vida de un héroe no debía desperdiciarse para salvar a cualquiera. Que había un punto de verdad en esas palabras que resonaban tan frías y directas. El profesor, que había permanecido en silencio hasta entonces, golpeó de nuevo el escritorio. Basta ya. Ordenó con firmeza. No estamos aquí para debatir filosofía. Estamos aquí para hablar del futuro académico de ustedes. Las miradas se apartaron de Izuku, aunque todavía había un aire cargado en el ambiente. Bakugo chasqueó la lengua y volvió a recostarse en su asiento, aún molesto. Izumi se mordió el labio, inquieta por la actitud de su hermano. El profesor acomodó sus papeles y retomó el tono serio. Como decía, los exámenes de ingreso a la UA están a 9 meses. Los que quieran postularse deberán empezar a entrenar con disciplina. A partir de ahora, el esfuerzo que pongan decidirá su futuro. El murmullo volvió a subir, esta vez enfocado en la emoción de la UA. Izuku, sin embargo, se mantuvo en silencio, con la mirada perdida hacia la ventana. Las palabras del profesor ya no tenían importancia para él. La clase continuó como si nada hubiera pasado. El sol ya se estaba ocultando cuando la campana anunció el final de la jornada. Los estudiantes de la secundaria Orudera salieron de sus salones hablando en grupos, con risas, quejas y planes para la tarde. Izuku caminaba solo, como siempre, pero su andar ya no era el de un muchacho débil y encorvado. Su paso era firme, su postura erguida y cada movimiento transmitía seguridad. No le importaban las miradas curiosas ni los murmullos que lo seguían. Su mente estaba enfocada en otra cosa. Ya pensaba en la siguiente misión de mazmorra, en las recompensas que podría obtener y cómo distribuiría los puntos de estadística para fortalecer aún más su cuerpo. Pero, justo cuando estaba por abandonar el edificio, una voz cargada de arrogancia lo detuvo. Deku. Izuku se giró lentamente. Frente a él estaba Bakugo, con esa sonrisa altiva que siempre lo caracterizaba. A su lado, Izumi observaba en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Piensas que porque ahora tienes músculos puedes enfrentarte a mí?
soltó Bakugo, dando un paso adelante. Su voz estaba llena de desprecio, pero en el fondo había algo más. Una tensión que no lograba ocultar. Izuku no apartó la mirada. Sus ojos verdes lo observaban con una calma inquietante, sin rastro alguno de miedo. ¿Qué me harás, Bakugo? Preguntó con una voz serena, pero cargada de ironía. Ese tono lo descolocó. No era la reacción que esperaba. Bakugo había imaginado que Izuku se encogería de hombros, temblando como siempre, o al menos mostraría inseguridad. Pero no. Lo que encontró fue una mirada fría, desafiante, que por un instante lo intimidó. Bakugo apretó los dientes, tratando de recuperar su compostura. TSK, no te equivoques. Me he hecho más fuerte. Puedo darte una paliza cuando quieras si sigues hablándome así. Izuku inclinó un poco la cabeza, y una sonrisa apareció en su rostro. No era la sonrisa amable de antes, sino una curva cruel, casi burlona. ¿Más fuerte? ¿En serio? Su tono goteaba veneno. ¿O será que te dieron ese poder? Las palabras fueron como un balde de agua helada. La sonrisa arrogante de Bakugo desapareció de inmediato, reemplazada por una mueca de sorpresa y rabia contenida. ¿Qué dijiste? Preguntó, con la voz grave, entrecerrando los ojos. Izumi dio un paso al frente, alterada. Izuku. Deja de decir estupideces. Pero él no apartó la vista de Bakugo. No te hagas el estúpido, Bakugo. Su voz era un susurro afilado. Conozco tu secreto. Ese sucio secretito que tanto quieres ocultar. Bakugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cállate, maldito. Rugió, con los puños apretados. No tienes idea de lo que dices. Izuku rió suavemente, una risa que retumbó como un eco siniestro en el pasillo vacío. Lo vi, continuó, disfrutando de cada palabra. Hace unas semanas, cuando estaba entrenando, pasé por esa playa llena de basura. Te vi con All Might. Te felicitaba, ¿verdad? Porque eras su digno sucesor. Escuché todo, ese Kirk, ese poder, One for All. Izumi abrió los ojos con sorpresa y apretó los labios, negando con la cabeza. Izuku, no, es patético, interrumpió él con crueldad. All Might me dijo una vez que alguien sin Kirk como yo nunca podría ser un héroe. Y, sin embargo, descubrí que él mismo fue Kirkless alguna vez. ¿Y qué hizo? Se dejó regalar un poder. Sin ese Kirk, ese saco de huesos nunca hubiera sido nada. Las palabras de Izuku fueron un golpe certero. Bakugo lo miraba con furia, pero detrás de esa furia había un destello de inseguridad. Izuku lo notó, y sonrió aún más. Así que ese es tu gran mérito, Bakugo. Se burló, su tono gélido. Ser tan patético que alguien tuvo que regalarte poder. Bakugo apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cierra la maldita boca, Deku. No sabes nada. Izumi alzó la voz, desesperada. Basta ya. Izuku, deja de decir cosas sin sentido. Izuku entrecerró los ojos, y en un movimiento tan rápido que los otros apenas pudieron seguirlo, algo brilló en su mano. Bakugo sintió de inmediato un frío metálico contra la piel de su cuello. Bajó la vista y lo vio. Una daga, afilada y oscura, presionando justo donde un movimiento en falso podría abrirle la garganta. Era la misma daga que Izuku había obtenido al derrotar a Astaroth. Izumi se llevó las manos a la boca, horrorizada. Izuku. ¿De dónde sacaste eso? Él la ignoró. Sus ojos, brillando como esmeraldas bajo la tenue luz del pasillo, se clavaron en Bakugo. ¿Qué pasa? Preguntó con tono burlón. ¿La niñita está molesta porque hablé mal de su ídolo? Bakugo tragó saliva, con la respiración acelerada. La frialdad en los ojos de Izuku lo descolocaba más que la daga en su cuello. Por primera vez en años, sintió miedo frente al chico al que siempre había considerado inferior. Izumi dio un paso adelante, levantando la voz. Basta, Izuku. Estás cruzando una línea. Izuku apartó lentamente la daga, sin perder la sonrisa cruel. Guardó el arma en un movimiento casi imperceptible, como si nunca hubiera estado allí. No se preocupen, no pienso ensuciarme las manos con ustedes, dijo con desdén, girándose para marcharse. Izumi lo miró, todavía atónita, y Bakugo se quedó paralizado, con el orgullo herido y una rabia contenida que no sabía cómo descargar. Izuku caminó con calma hacia la salida, su sombra proyectándose larga por el pasillo iluminado por el atardecer. Y antes de desaparecer por la puerta, murmuró con voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para que ambos lo escucharan. Disfruten de su mentira mientras dure.
Y se alejó, dejando a Bakugo y a su hermana envueltos en un silencio pesado, roto solo por la respiración temblorosa de ambos. Izuku llegó a casa cuando el cielo ya estaba teñido de tonos oscuros. Cerró la puerta tras de sí, se quitó la ropa sudada y abrió el inventario del sistema. Una luz tenue surgió cuando seleccionó un nuevo conjunto que había comprado en la tienda de equipamiento. En cuestión de segundos, su cuerpo se cubrió con una indumentaria negra con detalles verdes brillantes, una capucha amplia que ocultaba su rostro y guantes reforzados con líneas de energía que recorrían sus brazos como venas de luz. El sistema mostró una serie de notificaciones, resaltando las habilidades del traje. Resistencia elemental. Soporta temperaturas extremadamente altas y bajas. Resistencia al daño físico. Reduce un 30% del daño recibido por impactos. Camuflaje temporal. Otorga invisibilidad por 15 segundos. Izuku flexionó los dedos, sintiendo cómo el traje se adaptaba a sus movimientos, como si fuera una segunda piel. No era solo ropa. Era una herramienta, una extensión de su cuerpo que lo hacía aún más letal. De pronto, la voz de Akasa resonó en su mente, clara y solemne. Izuku, tu siguiente misión está lista. Nivel de dificultad. Clase B. Número de niveles. 4. Enemigos principales. Perros colmillos de metal. Cada nivel incrementará la ferocidad y resistencia de las criaturas. Y en el último piso, enfrentarás al jefe, una bestia conocida como Cerberus. Una ventana holográfica emergió frente a Izuku, mostrando la descripción detallada de cada enemigo. Información de la misión. Enemigos estándar. Perros colmillos de metal, niveles 1, 3, habilidades. Colmillos de acero. Pueden perforar armaduras y huesos. Velocidad incrementada en manada. Sentido agudo del olfato. Difícil escapar de ellos. Cada nivel aumenta en número, fuerza y resistencia. Jefe. Cerberus, nivel 4, armadura natural. Su piel es tan dura como el acero templado. Ira carmesí. Cuanto más enojado esté, más se elevan sus estadísticas. Dientes de acero. Mordida capaz de triturar incluso armas mágicas. Aliento de fuego infernal. Llamas capaces de derretir roca y acero. Recompensas. 8000 puntos de experiencia. 1500 monedas del sistema. 25 puntos de estadística libre para distribuir. Objeto especial. Anillo ígneo de dominios permite manipular fuego y otorgar resistencia parcial a las llamas. Izuku leyó con calma cada línea, sus ojos brillando bajo la sombra de la capucha. Entonces, perros con colmillos de metal y un monstruo de 3 cabezas que escupe fuego, murmuró, sin miedo alguno. Parece divertido. Akasa intervino nuevamente. No subestimes a Cerberus. Su resistencia lo convierte en un enemigo que ha terminado con la vida de muchos retadores. Si no controlas bien tu energía, te arriesgas a quedar reducido a cenizas. Izuku sonrió con frialdad. No necesito que me adviertas, Akasa. No soy un héroe que corre a salvar vidas, soy alguien que solo pelea para hacerse más fuerte. En cuanto pronunció esas palabras, el sistema emitió un sonido metálico. Una nueva notificación apareció. Misión aceptada. La prueba de fuego y colmillos. Ante sus ojos, se materializó una llave oscura con inscripciones verdes que brillaban suavemente, como si contuviera fuego en su interior. Izuku la tomó entre los dedos, y en cuanto lo hizo, un mapa virtual emergió frente a él. Era un holograma tridimensional que mostraba la ciudad y, marcado en un punto rojo, la ubicación exacta donde debía ir para activar la entrada a la mazmorra. Ese es el acceso, Izuku. Solo tú puedes abrirlo con la llave. El portal permanecerá cerrado para cualquiera que intente interferir, explicó Akasa. Izuku observó el mapa. El punto rojo parpadeaba al otro extremo de la ciudad, cerca de una zona industrial abandonada. Sin pensarlo 2 veces, ajustó la capucha sobre su rostro y salió de casa. El trayecto fue silencioso. Sus pasos resonaban en las calles cada vez más solitarias, y las luces de los postes apenas iluminaban su figura. El viento nocturno agitaba la tela de su traje, mientras los peatones que lo cruzaban lo miraban con extrañeza. Algo en él, en la manera en que caminaba, hacía que la gente apartara la vista y se alejara. Akasa habló de nuevo, en un tono casi solemne. Cerberus no es solo un jefe más. Es una criatura nacida del fuego y la furia. Si logras derrotarlo, el anillo ígneo te otorgará poder sobre las llamas. Eso cambiará por completo tus posibilidades en futuros combates. Izuku guardó silencio unos segundos, luego respondió con calma. Ese anillo será mío. No importa lo que tenga que hacer. Atravesó las calles hasta llegar a las afueras, donde los edificios daban paso a fábricas oxidadas y estructuras olvidadas.
La luna brillaba sobre techos derruidos, y el eco de sus pasos rebotaba en el lugar desolado. Finalmente, el mapa virtual desapareció al llegar al punto rojo. Un enorme portón metálico oxidado en medio de un almacén abandonado. Izuku dio un paso al frente. La llave en su mano comenzó a brillar, y líneas verdes se extendieron desde ella hacia la puerta, formando símbolos y runas que nunca había visto. El aire se volvió denso, y un rugido lejano, casi como un eco de bestias encadenadas, se escuchó desde el otro lado. El portal estaba listo para abrirse. Izuku alzó la cabeza, la capucha proyectando una sombra sobre su rostro, y murmuró: «Veamos qué tan fuerte eres, Cerberus». Y con decisión, extendió la llave hacia el portón que comenzaba a temblar bajo la presión de la energía liberada.